Shalom Beverajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Perashá Shavua en esta semana, Parashá Yitro, nuestro año 5784. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado, y dice así. Vayikha Yitro al kol hatovah asher atzah Hashem leIsrael asher hatzilo mitzrayim. ויאמר יתרו ברוך השם אשר הצילכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הצילכם מתחת יד מצרים. עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים כי כדבר אשר שדו עליכם. ויקרא יתרו חותם משה חולה מצבחים לאלוקים, ויבוא אהרון וכל סני ישראל לכל לחם חותם משה לפני האלוקים. Y se alegró Yitro por todo el bien que había hecho Hashem por Israel, que lo había rescatado de la mano de Egipto. Dijo Yitro: bendito Hashem que ha rescatado a ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón, quien ha rescatado al pueblo debajo de la mano de Egipto. Ahora sé que es más grande Hashem que todos los dioses, porque precisamente en el mismo asunto en el que los egipcios habían conspirado contra ellos. Y tomó Yitro suelo de Moshe una ofrenda de elevación y ofrenda festiva para Hashem. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe ante Dios. Aquí estamos viendo Parashá Yitro, que es una parashá muy especial, una parashá que oímos los 10 mandamientos. Es una parashá en la cual tiene esa peculiaridad. Y bueno, Yitro, que era sacerdote de Midian, conocedor de todas las idolatrías que existían en ese mundo, y su hija Zipora se había casado con Moshe Rabbeinu. Yitro, que había sido consejero del faraón, había vivido en Egipto, tenía un legado en Egipto. Muchas de las cosas que aconsejó no le convencieron al faraón y tuvo que huir de Egipto a Midian. Y ahí Yitro se dio cuenta de que todas las idolatrías en las cuales él había hasta ahora adorado, ninguna era verdadera. Era una de las cuestiones que era un hombre que era aborrecido, ya lo hemos visto en parashas anteriores, dentro de la comunidad Midian. Y por lo tanto, Yitro es una de las personas que cuando escucha lo que sucedió, bueno, hay diversas teorías. Unas plantea de que Yitro en un momento pensó una cosa y después hizo otra, y otra plantea de que fue directo al encuentro de Moshe. Y aquí estamos viendo a un Yitro que se regocija, que se alegra, que aparece aquí la palabra Vayijat, que tiene un significado, que se alegra por lo que le aconteció, lo bueno que le aconteció al pueblo de Israel, pero que además tiene en el fondo la palabra Jod, de filo, que se te pone la piel de gallina, que siente, se puede decir, compasión, y se siente realmente abrumado por lo que le sucedió a los egipcios, podemos decirlo así. Y entonces una de las cuestiones que dicen nuestros sabios: ¿acaso nosotros nos preocupa lo que le pasó a los egipcios? ¿Acaso nosotros tenemos algún sentimiento como diciendo, bueno, pobrecitos los egipcios, mira eso como Hashem los castigó? Y no existe ese sentimiento en nosotros. Mirá que o sea, medida por medida fueron castigados por lo que habían hecho, y realmente no sentimos ese nivel de piel de gallina o compasión, todas estas cosas que siente Yitro aquí, que la palabra Vayijat lo tiene escondido en sí. Y entonces esto es una de las cuestiones que vamos a ver aquí, que nuestros sabios van a decir, bueno, entonces ¿por qué Yitro sentía ese nivel de compasión, se pudiera decir, por los egipcios? ¿Por qué le preocupaba tanto eso? Y la cuestión es que Yitro
tenía un pasado de familia en Egipto. Yitro fue consejero del faraón. Yitro vio la grandeza en su momento de Egipto y todas sus cuestiones. Y Yitro entonces analizó todas estas cuestiones y sentía y tenía un sentimiento por Egipto. Y esto es una de las cuestiones que tiene que ver con sus raíces. Y las personas sienten por sus raíces y sienten precisamente por de donde vinieron sus antecesores, sus antepasados. Y esta es una de las cuestiones que es muy sencilla cuando viene a que va el rabino y entonces empiezan a hacer chistes y empiezan a hacer chistes de los argentinos. Y cuando empiezan a hacer esos chistes de los argentinos, hay uno que no se ríe, pero que no es argentino. Y entonces le preguntan qué le pasa y dice, no, mi abuelo fue argentino. Entonces te das cuenta que en ese momento, porque tuvo un antepasado de Argentina, ya no le gusta que le hablen con respecto a eso. Y es una de las cuestiones que vamos a ver aquí. Como el rabino también que viaja a Israel y entonces se encuentra en el lado del avión a un colombiano. Y el colombiano le platica y le dice, bueno, tú sabes que llevo 3 maletas de sobrepeso a Israel. Dice el rabino, no me digas, y entonces, ¿qué hay que llevar para Israel que no hay en Israel? Dice, llevo comida colombiana. Dice, pero en Israel falta la comida. Dice, no, en Israel no falta nada, pero el sabor de Colombia tengo que tenerlo yo en Israel. Y es un hombre que hace 20 años había hecho alía para Israel y tenía que llevarse los productos de Colombia para Israel. O sea que son cuestiones que los marcan de la vida de las personas, que están arraigadas a ellos y por mucho que quieran deshacerse de eso no pueden. Y eso es lo que sucede aquí. Yitro siente por los egipcios, estuvo en la corte del faraón, tiene un pasado en Egipto, está medio familiarizado con los egipcios, que tiene relaciones con ellos y que por lo tanto él fue desplazado. En su momento de Egipto se fue a Midian, pero siente por ellos. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo. Claro, que Hashem salvó a Israel. Y esto lo establece aquí Yitro, cuando dice, bendito es Hashem que lo ha rescatado a ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón. Y esto es una de las cuestiones interesantes que va a aparecer aquí. Que aquí parece, como está escrito en hebreo, Vayoem Yitro, Baruch Hashem, Asher Izzilechem Miyam Mitzrayim, Umiyam Paro, Asher Itzricham Mitaja Yad Mitzrayim. O sea, cuando lo aparece casi en singular, en ese sentido de que lo salvó usted. Lo salvó de toda la mano de Egipto y de la mano del faraón. Y la realidad que pudiera parecer, ¿no?, de que en un principio el pueblo de Israel estaba unido y que el pueblo de Israel todos querían salir de Egipto y pudiérase pensar eso, pero no fue así. El pueblo de Israel estuvo dividido dentro de Egipto. Y es una de las cuestiones interesantes a tener en cuenta y hay que plantearlo con todos los comentaristas que hablan con respecto a este tema. El pueblo de Israel, la mayoría no quería irse de Egipto. La mayoría quería quedarse en Egipto. Porque cuando empezaron a suceder las plagas, entonces ya se acabó el trabajo esclavo en Egipto y empezaron los buenos negocios. Empezó la buena parnase, el buen dinero, el dinero que hace mover a la gente a los lugares donde no deben moverse y que hace que la gente permanezca inmóvil de los lugares que sí deben moverse. Bueno, entonces sucedió así. Cuando vieron que le podían vender agua a los egipcios, porque lo que tenían ellos era sangre y era un buen negocio. Cuando vieron que podían tomar los animales de ellos, que no se iban a morir si permanecían bajo su, se puede decir, bajo el liderazgo y bajo
el ser los dueños los judíos, entonces vieron que también era un buen negocio y así sucesivamente. O sea, se abrió un potencial económico de grandes negocios y buen dinero para los judíos que estaban ahí. Y evidentemente el 80% de los judíos decían, no, yo no me quiero ir de Egipto. Yo de Egipto no me voy. Ahora sí se puso bueno esto. Si ahora yo estoy haciendo todo el dinero que siempre quise hacer. Y entonces, esto es una de las cuestiones que sucedió. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Hashem, cuando envió la plaga de la oscuridad, en esa plaga mató al 80% de la población del pueblo de Israel. Y solo quedó el 20%. O sea, de cada 10 Yehudí, 2 de ellos se salvaron, 8 fallecieron. Y teniendo en cuenta eso, solamente un 20% fue el que salió de Egipto. Ese 20% que no murió en la plaga de la oscuridad, ese 20% que quería salir. Entonces, por eso, ya cuando ese 20% estaba, que era lo único que quedaba con vida, que después de eso vino la plaga de Macabe Jorot, de la salida de Egipto, y Shehat Lev Echad, un solo hombre, un solo corazón. Así era el pueblo de Israel en ese momento. Y entonces esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Y eso es una de las cuestiones que tiene que comportarse el pueblo de Israel. Porque nosotros cuando vemos que un compañero tiene un problema, cuando una persona tiene un problema, entonces participamos en ese problema, o sea, logramos acompañar a la persona en ese problema y lo mismo que acompañamos a la persona en una alegría. En tanto alegría como en situaciones difíciles estamos unidos y eso es importante, sobre todo para la unidad del pueblo de Israel. Es como aquella persona que le preguntó al rabino y le dice, bueno, usted sabe, mi hermana está en un proceso difícil de luto por el esposo de ella que tuvo una situación con un familiar. ¿Usted cree que yo debo ir a una fiesta o no? El rabino le dice, bueno, en realidad el que está de luto en primer término es el esposo de tu hermano. Pero en este caso la halajá te dice que tú puedes ir a una fiesta, no eres tú ni eres un familiar directo de esa persona, pero por un problema de miná, de costumbre, si puedes estar con tu hermana es una decisión tuya, ¿no? Deberías estar con ella. Y la persona decide, sí, yo voy a estar con mi hermana y voy a acompañarla en este proceso difícil. O sea que van a estar siempre unidos y esto es una de las cuestiones interesantes. Ahora, ese forno viene a traernos una de las preguntas que se pudiera decir importantes. Una persona que es negativa, una persona que es mala, cuando es castigada por el cielo, o sea, por Hashem, ¿cómo debemos sentirnos? ¿Cómo deben sentirse los demás? Si se deben sentir alegría o no deben sentir alegría y deben entonces quedarse así callados, tranquilos. Está escrito en varios elementos a tener en cuenta con respecto a esto. Nos dice, Babor Reshain Rinat, o sea, cuando los malvados son castigados, alégrate. Y también dice, y está escrito en la Megilá de Esther, Bivov Yeha Lotishma, o sea, no te alegres de la caída del enemigo. Y hay una de las cuestiones que Sefor quiere traernos en cuenta aquí. Nosotros debemos alegrarnos por la destrucción de la maldad, por la destrucción de estos elementos dañinos, de esta maldad, de ese antisemitismo, de esa situación que existía contra el pueblo de Israel que estamos viendo aquí, por esta esclavitud que tenía el pueblo de Israel. Y
no nos alegramos de la destrucción física de las personas, porque evidentemente la eliminación de personas, como quiera que sea, aunque sean malvadas, es una eliminación de un ser humano, sino por la cuestión de la maldad, de los planes maquiavélicos, dañinos, todas estas cuestiones que existían y que existen en ese momento. Bueno, es una de las cuestiones en las cuales debemos alegrarnos de que todo eso se cayó, de que todo eso ya no existe, de que no va a ser más esclavizado el pueblo. Esas son las cuestiones que nosotros nos alegramos. Pero la destrucción física de seres humanos no. Es uno de los elementos interesantes a tener en cuenta en la filosofía judía. Nosotros vemos que aquí Yitro repite y es reiterativo. Bendito es Hashem que lo ha rescatado a ustedes de la mano de Egipto y de la mano de Faraón, quien ha rescatado al pueblo debajo de la mano de Egipto. Y entonces lo repite. Y sabemos que la Torah no tiene palabra de más ni palabra de menos, ni expresiones de más ni de menos. Es exacta. Y es una de las cuestiones, porque no solamente Dios nos salvó del faraón de Egipto, también nos salvó del pueblo egipcio, porque el pueblo egipcio es tan malo como el faraón. O sea, cuando nosotros vemos la cuestión del antisemitismo, no podemos pensar así de que, bueno, nos salvó el siglo pasado y destruido fue Hitler y más Shemó, que su nombre se ha borrado, y que entonces nos salvó de él, sí, y de él y de todos los demás que estaban al lado de él, que también seguía su ideología. Y cuando vienes a ver, habían lugares en los que mucha gente seguía en esa y invadieron otros lugares donde esas personas también ayudaron a identificar a los judíos para que los llevaran a los campos de exterminio. Y cuando estamos viendo, no solamente nos salvó de un líder determinado, sino de todo un pueblo determinado que también perseguía la misma ideología de ese líder. O sea, estamos viendo de que aquí ocurre de que nos salva del faraón, pero también del pueblo egipcio, que es un pueblo malvado, es un pueblo que nos quería destruir, y nos salva del sufrimiento también, que es aparte, sufrimiento que querían infligirnos también. O sea, es una de las cuestiones interesantes que ahora estamos viendo aquí. Ahora sé que Hashem sé que es más grande Hashem que todos los dioses. O sea, esta es la expresión de un idólatra. La expresión de alguien que ha visto la idolatría y que ha tenido diferentes deidades y que ha visto de todo y que al final vio de que todas las deidades y todas las idolatrías ninguna funcionó. Y esto es interesante que lo vea así, porque él es testigo, dice, porque precisamente en el mismo asunto en que los egipcios habían conspirado contra ellos, o sea, cuando los egipcios decidieron hacer las cuestiones en contra del pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Mandaron a los niños a morir en Nilo, al río que regía, se puede decir, el espíritu de la prosperidad de Egipto, ¿no? El Nilo. Y ahí mandaron a los niños a ser ahogados en el río Nilo. Y sin embargo, Dios como castigó a los egipcios, bueno, lo castigó en el mar de los juncos, el mar rojo, cuando se abrió y destruyó al ejército egipcio. Entonces, en un medio de agua quisieron destruir a los niños judíos, en un medio de agua son destruidos los egipcios, medida por medida. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Yosef salvó y alimentó al pueblo egipcio por más de 70 años. Gracias a un dirigente como él, los egipcios lograron sobrevivir a este periodo de las vacas flacas y lograron mantenerse, y no solamente mantenerse, sino convertirse en el país más poderoso de toda la región. ¿Y qué hizo después el faraón? El faraón no conocía a Yosef. Bueno, después surge Moisés. Moisés es criado en la casa del faraón, le son dadas todas las comodidades del faraón, come lo mismo que el faraón y después viene a rescatar al pueblo judío del faraón. Y termina llevándole todas esas plagas y toda esa destrucción al faraón, siendo la mano de Hashem, pero él está como líder del pueblo de Israel, criado en la casa del faraón. Medida por medida,
asunto por asunto. Por lo tanto, de ahí la expresión que cuando dicen, porque precisamente en el mismo asunto en que los egipcios habían conspirado contra ellos, en eso mismo Hashem invirtió toda esa conspiración y castigó cada una de esas cuestiones que había ocurrido ahí. Está evidentemente manifestado, se pudiera decir, la mano de Hashem delante de todos los pueblos y delante del pueblo de Israel y de Yitro, evidentemente. Esto no es posible verlo tan así hoy en día. Hoy en día está el panino, o sea, la mano de Hashem no se ve tan clara. Uno lo busca y lo encuentra, pero no a ese nivel de claridad que mira lo que hicieron los egipcios, mira lo que hizo Hashem, mira lo que hicieron los egipcios, mira lo que hizo Hashem. No, a ese nivel de claridad hoy evidentemente no existe. Y entonces esta cuestión le trajo evidentemente que Yitro quisiera convertirse al judaísmo. Y entonces aquí vemos que Yitro, suegro de Moshe, esto lo pone siempre como una distinción, una ofrenda de elevación y ofrendas festivas para Hashem. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe ante Dios. Aquí vemos cómo Moshe trató al suegro, con mucho respeto, con mucha dedicación. Así es como debemos tratar a los suegros y a la suegra. Y una de las cuestiones interesantes que va a aparecer aquí, todo el cabot que le dio Moshe y le dio el pueblo de Israel precisamente, una de las cuestiones que va a aparecer aquí del comportamiento como tal que tuvo Moshe con el suegro y que cómo se lograron en ese momento tener, se puede decir, una reunión donde se pudo juntar esa familia que Moshe había hecho con Zipora y que en definitiva su suegro vino allí a participar junto con el pueblo de Israel y a regocijarse también por las cuestiones que habían sucedido, y así pudo conocer a Hashem y pudo eliminar toda esa idolatría y todas esas deidades que no servían para nada. Muchas gracias.